Estamos ya con nuestro invitado acá en la revista Primera Impresión, con nuestros invitados en realidad, porque vamos a hacer un contacto desde la ciudad de Cochabamba con Juan Pablo de Rada. Él es egresado de la carrera de Historia, escribe en periódicos, en redes sociales, colabora en diferentes medios de comunicación y bueno, ha tenido la gentileza de ponerse en contacto con Televisión Universitaria y Primera Impresión. Juan Pablo, si me estás viendo, un saludo desde La Paz. Muchísimas gracias por el contacto. Ahí está Juan Pablo. Perfecto, Juan Pablo. Y también está con nosotros ya nuestro casero, ¿no? Casero de la casa. Un gusto nuevamente con usted. Yo tengo que cambiar de lentes porque sus sacos me están dejando... me apantallan. Este es un saco que uso para jugar cartas. Se nota. ¿No? Sí, aquí debería ponerle un rombo, claro, un corazón. Cuando trabajaba pues, en Los Ángeles era croupier. Entonces se partía en cartas. Las Vegas. En Las Vegas, sí. Bueno, se trajo el traje. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ayer, Pavel, hemos empezado un pequeño ciclo que lo vamos a continuar la próxima semana, que lo hemos denominado Cubadis el Más. ¿Dónde está yendo el más? ¿A dónde vas más? Esa es la propuesta. Yo le propondría, ¿a dónde vas, Evo Más? Evo Blas. Evo Blas. Claro. Bueno, el tema es importante y permítame, Pavel, usted es invitado, le voy a dar la palabra a Juan Pablo de Rada porque está haciendo contacto desde Cochabamba. Juan Pablo, habíamos hablado un poco de lo que ha significado el movimiento popular, el movimiento obrero que a partir de los años 1952 se afianza precisamente en lo que significa la revolución nacional y de ahí que nace el nacionalismo revolucionario que incluso pese a que tenemos el movimiento al socialismo, parece que ha marcado una línea en lo que refiere al movimiento popular y nacional. ¿Cómo ves esta situación cuando Evo Morales, cuando el año 2000 emergen los movimientos sociales con una consigna, con la consigna del MAS y PSP, que llega a sintetizar lo que significa indígena, originario y campesino, que trata de vincular indígena del oriente, originario los aymaras y campesino el trópico de Cochabamba o fundamentalmente Cochabamba. A ver, desde tu punto histórico, ¿cómo ves esta relación? Bueno, primeramente muchas gracias, Sandro, por esta invitación. También saludar ahí a Pavel Alarcón, con el que hemos tenido algunas charlas ahí en la librería subterránea, y también con César Uscamaita también, y también un saludo a toda tu teleaudiencia de Televisión Universitaria. Y bueno, es una pregunta muy interesante porque todo tiene un contexto histórico, todo tiene una dinámica social, y lo más importante es de que el movimiento al socialismo nace de los movimientos sociales, y los movimientos sociales nacen en la década de los 80s. En la década de los 80s, más aún con el tema de la relocalización minera, más aún de ese traspaso de los poderes, digamos, sociales del movimiento obrero minero clásico, y tras el 21.060 y 1985 empieza a emerger los movimientos sociales con mucha fuerza. Justamente aquí en Cochabamba, donde me encuentro, hay un barrio aquí cerca que se llama Colquiri Sud, y yo les preguntaba a los vecinos de dónde eran sus orígenes, y ellos se remontan a la mina Colquiri, a la desaparición de la Corporación Minera de Bolivia, o sea, al achicamiento de la Corporación Minera de Bolivia, que se transforma en pequeñas empresas, que el proceso neoliberal las transforma en pequeñas empresas, y muchos tienen que ser relocalizados. Hay muchos mineros que han migrado aquí a Cochabamba, han migrado hacia el Alto, por ejemplo, y otros han migrado hacia el Chapare. Y de ahí nace precisamente este movimiento, estos movimientos sociales de esta emergencia. Hay que recordar también que incluso pensadores o activistas políticos como Filemón Escobar, que han sido partícipes del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo XX, muy partícipes con los clásicos líderes del movimiento obrero, llegan hacia el Chapare, y en el Chapare él empieza a asesorar al mismo Evo Morales como una figura
como se podría decir, como hijo de este desenlace social que es el 21.060, adverso para mucha gente, y que de esa manera empieza a emergir su figura en los 90s con el discurso de la coca. La coca se vuelve en un fundamento muy importante. Están no solamente gobiernos neoliberales en el poder, sino al mismo tiempo está la presencia de los Estados Unidos, de la hegemonía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos empieza a tener una hegemonía a partir de la segunda mitad del siglo XX, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial empieza a tener una hegemonía mundial. Y bueno, nuestro país llega con mucha fuerza ya a fines del gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, llega con el periodo de dictaduras de 1964 a 1982 con mucha fuerza, entonces ya la hegemonía norteamericana es muy fuerte. Y es ahí donde empieza a emerger esa lucha de Evo Morales, de los movimientos sociales, de la vieja guardia obrera que se transforma, el caso de Filemón Escobar lo vuelvo a mencionar, que se transforma y que se podría mencionar que adopta esta lógica del discurso desde la coca, del discurso de los Estados Unidos, que empieza a sostener la idea de que la coca es un narcótico, y desde el otro lado que no, que la coca es un modo de vida, es una filosofía de vida. Empiezan a emerger trabajos de activistas sociales, de sociólogos, sociólogas, que empiezan a trabajar el tema de la coca, se vuelven un tema muy importante, y desde ese momento emerge de los movimientos sociales. No hay que olvidar también el trabajo de Felipe Quispe en el altiplano, de las luchas sociales. No hay que olvidar también la emergencia del EGTK, por ejemplo, de fines de los 80s y principios de los 90s, como una lucha que intentó emular la lucha armada que se estaba dando en el Perú. En el Perú ya sea con los actos de Sendero Luminoso o el MRTA, y el EGTK que ha intentado hacer eso. Ya Felipe Quispe a fines de los 90s del siglo XX tiene sus respectivas luchas. Aquí en Cochabamba también se desata la guerra del agua. Entonces ya se van sumando varios factores para que estos movimientos sociales cobren fuerza, y ya en el año 2005, en las elecciones de diciembre del 2005, con el movimiento al socialismo como instrumento político de esos movimientos sociales, puedan conseguir lo que ansiaban, que es tomar el poder. Muy bien. Tomar el poder, y bueno, ahí ya se inicia otro ciclo. Bien, mira, Juan Pablo hizo una síntesis muy importante, Pavel, pero yo quisiera vincular a usted la pregunta en ese mismo sentido. ¿Qué pasa con el movimiento obrero clásico? Es decir, cuando antes de la revolución de 1952 existía el Partido Obrero Revolucionario, el PIR, y después el Partido Comunista, ¿no es cierto? Claro, que nace del PIR prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese movimiento que va aglutinando la Confederación de Trabajadores Mineros de Bolivia? La Federación de Trabajadores Mineros, que nace el 46. 46, sí. O sea, tienes un inicio de un movimiento social que, lo habíamos dicho muchas veces, empieza en la Guerra del Chaco. Zabaleta decía que Bolivia se conoce en las trincheras, la Bolivia de las trincheras, porque de pronto ves campesinos del occidente, ves cambas, ves gente, estudiantes de Chuquisaca, de Potosí, médicos que venían de La Paz, y se conocen la verdadera Bolivia, y a partir de eso emana un pensamiento, si quieres, de cambiar Bolivia. Los militares lo intentan mediante la logia RADEPA, Razón de Patria, que para muchos tiene Pero temas... hay que hacer un énfasis, quieren cambiar Bolivia porque Bolivia estaba dominada por los tres varones del Estado. Había una oligarquía que desde la fundación de la República... Era un país desarrollado dentro del capitalismo, donde pervivían diferentes formas económicas todavía, eso hay que y hasta aclarar, feudales. ¿no? Y eso lo sostiene en su primer párrafo la tesis de Pulacayo de noviembre del 46. La izquierda empieza a tomar fuerza, no te olvides, el POR se funda el 35 en la Argentina. El 45. ¿No ve? No, 5 años después. 40. El MNR del 41. Marov hace varios intentos. Tristán Marov. Tristán Marov
hace varios intentos, parte de la fundación del POR, después sale, crea otro partido, otra agrupación. Siempre era un referente dentro de la izquierda y dentro de sus críticas, gran propulsor de lo Minas al Estado, tierras al indio, decía, ¿no? En su Gustavo famoso Navarro, libro, que era su nombre. Así es, en su libro, se me fue el nombre. Pero a partir de eso empieza, habíamos hablado hace un par de meses sobre la brigada sindical minera en las elecciones del 47, y curiosamente en el 47 todo el mundo se da cuenta, después del colgamiento del Villarroel, todo el mundo se da cuenta que la gente empieza a girar hacia el lado de la izquierda. Entonces aparece mucho, pero todos eran socialistas. No tanto a la izquierda, sino a un nacionalismo. Claro, pero ¿no? adoptan el nombre, digamos, no le ponen izquierda o le ponen socialista. El PIB y el Partido Comunista no logran hegemonizar su discurso. O sea, el que logra hegemonizar el discurso es el MNR. El MNR si quieres, sale mal del gobierno de Villarroel, es perseguido, es enconadamente perseguido por la represión de la rosca minera, como se llamaba. Al igual que no te olvides que desaforan a Lechín y a Lora del Parlamento, son perseguidos. Entonces empieza una persecución. El MNR trata de hacerse el poder varias veces. No te olvides la guerra civil del 49, que es un golpe fallido, que si bien triunfa en Cochabamba, en Santa Cruz, no logra imponerse ni en Oruro ni en La Paz, que eran los expolíticos de ese momento. Pero hay que pensar también que ese superestado de los varones del estaño colocaban y ponían... Claro, por eso ellos decían el superestado, porque ellos manejaban, precisamente cuando Juan Pablo hacía un comentario sobre qué hubiera sido si de Bolivia, si había el 52 o no había el 52, si Antenor Patiño seguía con vida. Pero eso es un supuesto, y en historia no hay supuesto, sino hay cosas concretas. Y HCF Mansilla dice que no era necesario semejante revolución, que las transformaciones se hubieran dado por inercia. No, porque obligadamente, tú hablabas muy bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una nueva redistribución económica del mundo, y las nuevas formas de imperialismo, el imperialismo británico cede su lugar al imperialismo yanqui, lo que decía Juan Pablo, y se empieza a expandir tanto económica como ideológicamente. El 52 es una ruptura en el Estado Nacional. Toda esa acumulación de la guerra del Chaco y del crecimiento de la izquierda se da. ¿Quiénes imponen la nacionalización de la mina si no son los cuadros trotskistas? Te hablo de César Lora, Isaac Camacho. ¿Por qué se da la reforma agraria? Si no son los cuadros trotskistas salidos de las minas que van a agitar y organizar sindicatos. No nos olvidemos del Congreso Indigenal. Claro, pero ellos ven desde el tema... Tampoco usted lleve sus aguas al puerto. Pero es así. Ellos organizan en el Vallanto los sindicatos y empiezan a trabajar con la consigna de que tierra comunitaria, no lo que busca. ¿Quién se da cuenta de que si dabas tierra comunitaria con un decreto de reforma agraria, fortalecías las posiciones de izquierdas? ¿A quién es? Ñuflo Chávez. Sí, Ñuflo Chávez. Pero apresurémonos. La izquierda tiene una primera alza con el 52, se mantiene el 64, ya Lora lo había advertido desde el 58 que se iba a terminar trágicamente por la manera de manejo de Víctor Paz. Nunca ha sido de izquierda, mi estimado. Pero Lora lo advierte y dice que el mismo MNR se iba a comer a sí mismo. Ya. El 71 se llega a la cúspide con la Asamblea Popular, donde se genera, como muchos dicen, el primer soviet en Latinoamérica. Viene el golpe fascista de Banzer, en Chile se crea el FRA, y a partir de eso viene un declive de la izquierda, que se toma un poco con la apertura democrática del 79, y se fortalece con la elección de Hernán Siles Suazo, que es un frente reformista, donde el Partido Comunista, el MIR y el MNR. Digamos, esa es la parte de las élites, pero la parte de lo nacional popular, estimado Juan Pablo, yo quisiera que puedas hacer énfasis. ¿Qué pasa con el movimiento popular? ¿Dónde, digamos, empieza a declinar? Sabemos que la emergencia, si quieren, después de las dictaduras militares, empieza a emerger con mucha fuerza. Luego, precisamente, del fracaso, llamémosle entre comillas, de Hernán Siles Suazo, llega el neoliberalismo. Y ahí es donde el movimiento obrero en Calamarca, bueno, tiene que retirarse porque iba a haber una matanza ahí. Bueno, hay algo que quisiera recalcar también, hay algo que quisiera mencionar en este proceso
movimiento obrero en construcción en la década de los 20, 30 y 40 de la primera mitad del siglo XX. También está el movimiento anarquista, movimiento anarquista que ahora es bastante pequeño. En la primera mitad del siglo XX era grande, con grandes personalidades como Petronila Infantes, Nicolás Mantilla, Luis Cusicanqui, etcétera, que muchos investigadores e investigadoras han ido estudiando. Y aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, o sea, la diferencia de capitalismos. El capitalismo de la primera mitad del siglo XX es un capitalismo liberal. A veces los historiadores me dicen, no hagas una comparación entre el liberalismo y el neoliberalismo. Hago una comparación porque el liberalismo, se podría decir que el liberalismo ha sido un éxito, el neoliberalismo no. Eso es algo que remarco incluso en lo que escribo en redes sociales. El liberalismo lo tuvo a la rosca minera, lo mencionaban a Simón Patiño y a Mauricio Hochschild como piezas claves, aparte de Carlos Víctor Aramayo. Y Simón Patiño era el tercer hombre más rico del mundo y Mauricio Hochschild era el octavo. O sea, estaban en el top 10 a nivel mundial, en la lista Forbes, por decirlo así, estaba entre las 10 personas más ricas del mundo. Para que tengamos una dimensión de cómo era Simón Patiño, era como ahorita hablar de Mark Zuckerberg o Elon Musk, algo así. Entonces estamos hablando de magnates que tenían mucho poder económico. Y hay algo muy importante que hay que mencionar, algo que decía Marx, ¿no? Que para que se desate una revolución se necesitan 3 ingredientes: que haya una acumulación de capital considerable, una burguesía completamente rica, que haya una masa de obrera bastante grande y al mismo tiempo tecnología, que haya bastante tecnología. Con esos 3 ingredientes se podría desatar una revolución y es lo que se ha dado el 9 de abril de 1952. En cambio, ya en el contexto del neoliberalismo es diferente. Estamos hablando de una burguesía mucho más achicada. Los empresarios no figuran en las listas ni siquiera de las 500 personas más ricas del mundo. Es diferente el contexto, es diferente el ambiente y también por ende la oposición es diferente. Yo me animaría a decir que incluso los movimientos sociales han llegado ahora a una fase de reforma. Eso lo mencionaba el historiador Ferran Brodel, de que hay una diferencia entre lo que es reforma y revolución. Se puede decir que revolución es lo máximo en la búsqueda social y la reforma está por debajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, estimado Sandro, sí, la cuestión es de que sí hay un achicamiento, por decirlo así, de la lógica del movimiento obrero. También se empiezan a implementar las lógicas, ojo, entre 1952 hasta la década de los 70 hay una lógica keynesiana, una lógica de economía de capitalismo de Estado, y posteriormente el neoliberalismo que se empieza a fincar en 1985, pero ya en la década de los 70 con la llegada de la misión Constanzo en 1972 en el régimen de Banzer, empieza ya a implementarse poco a poco lógicas neoliberales, no a escala país, pero sí a escala regional, ahora, en Santa Cruz, para seguir bastante lejos. Ahora, Pavel, muy importante lo que menciona Juan Pablo, es gráficamente muy importante. Pero ¿qué pasa con el movimiento obrero? ¿Por qué decae el movimiento obrero? Es decir, con una larga tradición de resistencia, porque los obreros eran los que, además, centralizados en la Central Obrera Boliviana. Que era parte de la política neoliberal. No te olvides del 2x1 que se da en las minas. O sea, si tú tenías, por decirte, de indemnización, de finiquito, tenías $10,000, te daban 20,000 para que te vayas de la mina y no hagas problemas. Por eso se genera la inmigración al Chapare, porque mucha gente ve el Valle Alto y el Chapare como una forma de expandir su capital, es una forma de fortalecimiento de capital. La izquierda, como decía Juan Pablo, algún sector de la izquierda dice, no, hay una traspolación de vanguardias, o sea, del proletariado, y el gran teórico de esto es precisamente Filemón Escobar, y no recuerdo el nombre, pero el apellido sí, Miltenbaum, que decía
que la nueva generación de vanguardia de la izquierda venía del Chapare. Y esto cruza con una serie de... Tú hablabas de Felipe Quispe y del EGTA. Son movimientos totalmente distintos a lo que es el Sendero Luminoso y el MRTA. Son cosas totalmente distintas. Ellos trataban de generar una guerra étnica, porque al final lo que buscan los aymaras es un nacionalismo, de ayllus, nacionalismo, todas cuestiones. Pero esto viene a choque con lo que empieza a manejarse en el MAS y con cierto sector de la izquierda, la posmodernidad de la izquierda, donde desdeñas ya el sindicato, el partido, y empiezas a generar una lógica de movimiento social, un movimiento social como una entelequia donde caben todos para todo. Y eso empieza a conformar el MAS. No te olvides que gran parte de la gente que le da fuerza orgánica al MAS venía del movimiento Bolivia Libre, venía del MIR, del Ejército de Liberación Nacional, de la Izquierda Unida, muy poco del Partido Comunista y alguna gente que algún tiempo estuvo ligada con el Filemón Escobar y su experimento llamado Vanguardia Obrera. Claro, pero por eso ahí es que nace el MAS y PSP, claro, ¿cierto? Claro. O sea, es un instrumento de los pueblos. O sea, por eso mismo, porque no empieza a manejar ese discurso de la izquierda posmoderna que te empieza a cambiar de sujeto histórico de cambio, el tema del movimiento, pero el tema de la colonización está siempre presente en la izquierda latinoamericana y en la izquierda mundial. O sea, no es un descubrimiento de ellos. Tú lees los panfletos del PIR, del POR y de otros partidos de izquierda más que han aparecido y una lucha antiimperialista, todas cuestiones. Y el antiimperialismo es básico, eso ya lo decía Lenin en sus escritos de 1904, de 1905. O sea, no era novedoso para la izquierda. Pero eso logra conjuncionar. Pero por eso. Y si te das cuenta, el mismo discurso de los primeros años del MNR es un discurso anticolonizador. Empiezan a rescatar símbolos del Tahuantinsuyo, del Incario, de Tiahuanaco como parte. Ellos empiezan a incluir en la educación el estudio de las culturas precolombinas. O sea, no es un descubrimiento, pero como te digo, con esta crisis que se da en la izquierda boliviana, con el 21-060, donde el reflujo de la izquierda, la caída de sus paradigmas es fuerte y se acelera más el 89, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, entonces la izquierda entra en ¿qué estoy haciendo yo? ¿Dónde estoy en una crisis de identidad? Entonces mucha gente empieza a leer a los posmodernos y dicen, no, o sea, el tema del partido, las verdades absolutas, que la vanguardia del proletariado, y empiezas una cosa a generar una idea sublime del indígena antes de 1492 y empiezas a meterte en todos esos discursos de género, de identidad, y empiezas a generar una nueva izquierda. Eso se suma el MAS, porque el MAS, si bien nace como un partido que trata de ser indígena, no se da cuenta que está siguiendo toda esa teoría. Si tú lees a García Linera del EGTK, donde tiene cantidad de contradicción, a Cananchiri, y lo lees al Álvaro por una pulida del Chato Prada, del Luis Tapia, de otra gente más que del Oki Vega, lo ves distinto, pero ya en el ejercicio del poder ves a una persona, a un teórico totalmente posmoderno, neomarxista, donde ignora las bases mismas de la filosofía de Marx. Ahora, Juan Pablo, el elemento central aquí, ya que hemos hecho este desarrollo histórico, es tratar de encontrar lo que siempre he mencionado desde el año pasado en los programas. Decía que Vargas Llosa, en Confesiones de la Catedral, en su personaje Zabalita, al empezar las primeras páginas de una obra así gigantesca, dice: ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? Zabalita, ¿y en qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? Dijo Zabalita, hablando de la dictadura de Odría. Así es. ¿No es cierto? Pero Carlos Mesa, luego, unos años después, cuando el MIR está hasta aquí con el tema de las drogas, Jaime Paz Zamora le quitan la visa, a Óscar Eid Franco lo meten a la cárcel, dice: ¿cuándo se jodió el MIR? Y ahora la pregunta es: ¿cuándo se jodió el MAS? Es una muy buena pregunta, Sandro. Yo creo que es un poco haciendo un paralelismo con el MNR, que no es, algunos mencionan no hagas ese paralelismo. Yo creo que sí hay que hacer ese paralelismo.
Uno de los factores es también la acumulación de poder. La acumulación de poder es lo que hace que también los partidos empiezan a enflaquecer. Es lo que está pasando en la Argentina, por ejemplo, sin ir lejos, ya que tanto se habla de la Argentina con el peronismo. El peronismo también acumuló mucho poder en su momento y se iba transformando y se iba generando una fagocitosis incluso interna y se iban repitiendo los candidatos. No hay que olvidarse, por ejemplo, que antes de los kirchneristas eran peronistas, estaba Carlos Saúl Menem, o sea, había un peronismo que era de derecha, un peronismo que era de izquierda. Bueno, aquí pasa también eso con el movimiento al socialismo. Se puede llamar, sí, de izquierda hasta cierto punto. Hay también lógicas internas que siguen también una corriente más tirado hacia el estatismo, hacia el neo-keynesianismo, y una lógica que va hacia un neoliberalismo de Estado. El neoliberalismo de Estado es una idea china, por ejemplo, ya de Deng Xiaoping en 1980 implementa esa lógica de neoliberalismo de Estado. Entonces se acumula mucho poder, el movimiento al socialismo acumula mucho poder, genera también al mismo tiempo una lógica de acumular el poder en una sola persona. Eso pasa en el movimiento nacionalista revolucionario con la figura de Víctor Paz Estenssoro. Aquí pasa lo mismo con la figura de Evo Morales. ¿Perdón? No, adelante, te estamos escuchando, solamente había un pequeño error en pantalla. No te preocupes. Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión de que hay una fuerte acumulación de poder y al mismo tiempo hay una lógica de que Evo Morales empieza a acaparar muchas... no hay un discurso unánime dentro del MAS, pero impuesto. No hay una libertad de pensamiento. Y lo que está pasando ahora en el movimiento socialismo, ese fraccionamiento, es lo que ha pasado en el movimiento nacionalista revolucionario, cuando empezaron a dividirse, cuando Walter Guevara empezó a generar su propio movimiento, cuando Hernán Siles empezó a generar su propio movimiento. Aquí pasa lo mismo, esta lógica de Lucho Arce con Evo Morales es lo que se está repitiendo ya dentro del MNR. Entonces es la importancia de la historia, ¿no? De aprender de los errores. Ahora, en este caso el movimiento socialismo que no aprende de esos errores. Pavel, ¿tú crees que este es un fraccionamiento, una división entre el MAS de Evo Morales y el MAS de Luis Arce Catacora con principios ideológicos? No. ¿Hay una visión ideológica en esto? Hay gente que está vinculado precisamente a los sectores populares, que están fortalecidos con una visión de país, con una visión renovada, si quieres. Mira, ayer el Walter Reis Villa, más conocido como Puca, publicaba Evista de corazón, arcista por hambre. Eso es lo que ocurre. O sea, si bien puede haber parangones, más yo creo en lo ideológico, el MAS es la conclusión del proceso de la Revolución Nacional, porque no logra construir una identidad verdadera, continúa lo que empezó el MNR de una manera grotesca, si quieres, en muchos casos, pero continúa ese proceso de la Revolución que ha tenido varias facetas, con Saúl Sánchez Lozada, y concluye con el MAS. Ya, el tema es que ellos no tienen, las rupturas que se dan en el MNR son teóricas e ideológicas. Guevara Arce siempre fue la derecha del MNR. Lechín siempre fue la izquierda del MNR. Había varios periódicos, había una disputa de periódicos y de medios de comunicación en el 53, 54 que decían el ala porista del MNR y lo tildaban a Lechín de trotskista. Ya, pero había una disputa. Además el MNR se forma cuadros, si tú te das cuenta de las direcciones estudiantiles que llevan la reforma universitaria del 29, te das cuenta que casi todos los cuadros de la reforma universitaria están el 9 de abril con el MNR. O sea, en su fundación es una consecuencia ideológica que ellos tenían con su forma de ver la izquierda y ver el campo social. En cambio, el MAS es una suma de personajes. Luis Arce, pero no me vas a decir que las Bartolinas, las SUCB, es que los movimientos sociales en sí pierden su sentido.
Y te vuelvo a reiterar este ejemplo, ya te lo puse, Sandro. Si ellos buscaban un discurso étnico de rescate, ¿por qué no has fortalecido el CONAMAC y has empezado a destruir el sindicato, que es una imposición tan colonial como muchas cosas? En el INE después ha impuesto el sindicalismo campesino. Pero ¿quién crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia? La izquierda en los 70, sectores indigenistas ligados a la izquierda. El MAS podía revertir. Acuérdate lo que ocurre en Ecuador, se fortaleció una forma de representación indígena muy fuerte, fuera de la lógica sindical. Eso no ha hecho el MAS. El MAS, te digo, Luis Arce llega al MAS el 2006. Casi el 80% de los que están ahora ahí han llegado el 2006 y no es consecuencia de un trabajo político como lo hizo el MNF. Además, Roberto Aguilar, el ex ministro de Educación, me dijo que le habían preguntado a varios, necesitamos un economista urgente, dice que habían dicho. Eso es lo que dice Roberto Aguilar. Y Villegas lo recomendó. Lo recomendó y ahora es presidente. Claro, Villegas lo recomendó. Entonces, porque era del grupo de Villegas, el presidente tenía su grupo que para nadie es secreto, que se llamaba Los Duendes, donde participaba mucha gente, generalmente gente que había sido muy vinculada al PS1. Entonces, él llega, pero es muy distinto. Y la ruptura que se da ahora, y reitero los conceptos del PUCA, es la gente que lo sigue es por el bolsillo, por el estómago, no es por un principio ideológico. Además, ¿qué principio ideológico busca el MAS? El principio ideológico de un partido político es tener una perspectiva de poder para la construcción de un modelo de sociedad o de Estado. ¿Cuál es el principio que tiene el MAS? El Estado plurinacional, pero ni ellos mismos entienden que es el Estado plurinacional. Es una entelequia, dicen, ¿no? Sí, tienes 36 naciones. Ahora, ¿no? ¿Reconoces a esas naciones o a los hablantes de idiomas, de 36 idiomas? No sabes exactamente qué es. Juan Pablo, tu despedida, por favor. Muchísimas gracias por el contacto, se nos ha acabado el tiempo. ¿Cuál sería una síntesis que nos pudieras ofrecer? De antemano estás comprometido para hacer estas tertulias. Bueno, muchas gracias pues, por la invitación a ti, Sandro, y ha sido muy buena esta charla, este diálogo que hemos tenido también con Pavel, contigo, y gracias pues a toda tu teleaudiencia. Y haciendo una síntesis así pequeñita, solo mencionar que hay diferentes contextos, ¿no? Diferentes contextos históricos entre el movimiento obrero y los movimientos sociales. Mencionar que las diferencias entre el ámbito liberal y el ámbito neoliberal, la oposición, las luchas, la oposición es diferente en el ámbito liberal, lo vuelvo a mencionar, el tema de los varones del estaño, y en el tema de los neoliberales una burguesía más pequeña, más chica, y por ende el movimiento obrero pudo tener su punto culminante el 9 de abril de 1952 con una revolución. Y ya en este momento de los movimientos sociales, el movimiento socialismo que se ha llegado solamente a la fase de reforma y que no se ha podido llegar mucho más. Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de los opuestos, o sea, si tu opuesto es grande, si tu opuesto es magnánimo, en este caso varones del estaño, con una burguesía, con una acumulación de capital bastante grande, entonces el movimiento va a ser grande, el movimiento, o sea, si tu rival es grande, tú vas a ser también grande. Y aquí en este caso también los neoliberales no fueron tan grandes como si el movimiento liberal, y por ende también el movimiento socialismo no ha llegado a ser tan grande, o los movimientos sociales, su historia no ha llegado a ser tan significativa como ese gran periodo de la primera mitad del siglo XX. Bien, tu síntesis, Pavel. Tu síntesis. Sí. Juan Pablo tocó el tema de los anarquistas. ¿Por qué no aparecen los anarquistas después de la guerra del Chaco? Salamanca astutamente infiltra las organizaciones anarquistas, y los primeros en ir al cuerpo de línea, como se llamaba, reclutados forzosamente, era el paredón o ir al Chaco. Muchos mueren en el paredón, pero muchos, toda esa vanguardia anarquista y de izquierda socialista, no oficial, no estalinista, ni trotskista tampoco, es llevada y es masacrada en la guerra del Chaco, o se exilia y no vuelve más. No te olvides que 3 de ellos son parte de las brigadas internacionalistas que luchan en España el 36. Le voy a proponer una cosa ya para despedir, ya no hay tiempo para las películas ni nada. Yo voy a hacer... por si acaso, vea una de contrabando, complot contra Estados Unidos se llama. La voy a ver.
si un seguidor de Hitler hubiera ganado las elecciones de 1940 en Estados Unidos y Estados Unidos hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial. Hay una pulseta entre Evo Morales y Luis Arce. Usted va a ser Luis Arce y yo voy a ser Evo Morales, ¿ya? A ver, venga para acá. A ver, vamos a ver, ya, pon. A ver, cámaras, por favor. Ya, vamos. 2, 3, vamos. No sé quién ganará. Bueno, vamos a hacer un corte. Ya pantallado con su saco, ya le he dicho, usted me distrae con su saco. Vamos a hacer un